Llegó el momento de conversar con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Buen día, un gusto saludarte igualmente a la audiencia. Amílcar, queríamos consultarte un poco acerca de tu visión con relación al camino de la inflación que se está dando en Paraguay. Estamos teniendo un camino, una trayectoria mucho más sencilla, por decirlo de alguna manera, de lo que había sido ese periodo fuerte inflacionario y hay una composición en cierto modo de la canasta, pero también hay todavía mucha presión en ciertos rubros específicos, hablamos de los alimentos tal vez, y muchas complejidades para la gente en cuanto a lo que sería la canasta más básica. En líneas generales, Amílcar, ¿cómo estás viendo justamente este camino de la inflación en Paraguay? Estamos con números estables, pero ¿hay ciertas señales de alarma o cuál es tu visión sobre el tema? Sí, este año ya estamos en uno de, digamos, normalización de la inflación después de lo que fue el periodo post pandemia. Vos recordarás que se había disparado la inflación a niveles que no habíamos visto, ¿verdad? En la última década. Luego vimos en el 2021, 2022, una reducción y ya en el 2023, el año pasado, retornamos a niveles normales, digamos, de más o menos 4% anual. Este 2024 en la misma línea, ya con una inflación normalizada. Ahora bien, si miramos por componentes, ciertamente hay productos, ¿no?, de la canasta de alimentos, específicamente el rubro alimentos, que han tenido una suba de precios. Y esto, bueno, afecta obviamente a la población, especialmente aquella de menores ingresos, que es la que en términos proporcionales destina mayor parte de su ingreso a comprar alimentos. Y bueno, esto, digamos que factores climáticos, por un lado, factores estacionales, ¿verdad? De escasez de ciertos productos. En su momento yo recuerdo que, por ejemplo, se hablaba del tomate, ¿verdad? Cuestiones como esa, ¿verdad? Que hicieron que ciertos alimentos suban de precio, pero en el índice general, digamos que vemos un comportamiento que podríamos catalogarlo como normal para este año. Yo creo que ahora, en el segundo semestre, digamos, tenemos ya más sol, la entrada del verano, es probable que la producción de esos alimentos que han subido de precio también se vaya normalizando y por una cuestión estacional veamos una mayor estabilidad de precios. Es lo que estamos anticipando. Esta estabilización, Amílcar, de lo que sería el índice general de precios al consumidor es una buena noticia en términos macroeconómicos. Es una de las cuestiones que siempre se resalta sobre Paraguay, el manejo macroeconómico y el manejo de la inflación es una cuestión clave dentro de esa ecuación macro de Paraguay. Sí, ciertamente, ¿verdad? El equilibrio macroeconómico ha sido un pilar fundamental del modelo paraguayo. Tenemos un Banco Central independiente al Poder Ejecutivo, que se enfoca, ¿no?, en cumplir su misión, que son básicamente dos cosas. Por un lado, el control de la inflación, en primerísimo lugar, y por otro lado, preservar la estabilidad del sistema financiero. En ese sentido, desde el 2011 que tenemos el esquema de metas de inflación, en líneas generales, exceptuando la pandemia, el Banco Central ha cumplido con la meta de inflación, vale decir, lograr que la inflación en Paraguay esté en un rango. Últimamente ese rango es de 4% anual, en un más o menos 2%. Y desde el 2011 para acá, en todos los años hemos visto que se ha logrado, ¿no?, ubicar a la inflación dentro del rango objetivo. Repito, exceptuando la pandemia, que fue una cuestión global, en todo el mundo se disparó la inflación. Y este año nuevamente creemos de que la inflación va a terminar dentro del rango meta, si bien comentamos, ¿no?, esta suba de los precios de algunos alimentos, pero como el índice está compuesto por 12 categorías, alimentos es nada más una entre esas 12, son 450 productos. En el índice general, digamos que estamos, yo diría, normal. eh, y bueno, particularmente algunos alimentos en ese rubro es lo que hemos visto, una suba, ¿no? Esa explicación, Amílcar, también es sumamente relevante en términos de lo que es esta percepción que se tiene sobre los datos de inflación del Banco Central. Por ejemplo, el Banco Central reporta una deflación
en lo que fue el mes anterior y hay mucha gente que en su día a día evidentemente no siente una reducción de precios, ¿verdad? Está sintiendo un aumento de precios y esto se da justamente por cuestiones como las que estuviste mencionando, que el índice del Banco Central en realidad no solo mide un par de ítems o los más básicos, sino que es bastante amplio y eso por promedios y cuestiones matemáticas evidentemente hace que se tenga un número que probablemente no sea la realidad de muchas personas. Sí, claro, digamos, el índice el IPC, el índice de precios al consumidor, se mide con una canasta de consumo que tiene 12 categorías, ¿verdad? Que representan en cierta manera el consumo del grueso de la población, de la clase media, podemos decir. Esos 12 rubros son, por ejemplo, vestimenta, alimentación, compra de medicamentos, estudios, la parte, digamos, de estudio de los chicos, la cuota de los colegios, servicios médicos, electrodomésticos, digamos, todo lo que es combustible, movilidad. Inclusive hay una categoría entretenimiento, entonces, no sé, la entrada al cine, etcétera, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo que llamamos inflación, ¿verdad? La variación del precio de comprar toda esa canasta, que está compuesta por 450 productos dividido en 12 categorías, que son las que acabo de mencionar, las principales. Entonces, finalmente la inflación sale de la variación de precio de toda la canasta. Es una mezcla de todos esos productos y todas esas categorías. Entonces, claro, la gente lo que más ve, digamos, en su día a día es el precio de los alimentos, porque probablemente de las 12 categorías, lo que compramos todos los días es esa, ¿no? Los alimentos. Por eso es que, bueno, quizá se genera esa sensación de que la inflación está, digamos, normal, inclusive hasta deflación. Sin embargo, la gente siente otra cosa, ¿verdad? Porque se está fijando nada más en el rubro alimentos, que es una de las 12 categorías medidas. Y también, como te dije, golpea más fuertemente a la gente de ingresos medios, bajos y bajos, porque cuanto más bajo es el ingreso de una persona, mayor porcentaje de ese ingreso va destinado a alimentos, y en la medida que el ingreso de la persona es un poco más alto, se va diversificando, ¿verdad? Destina una parte nada más a alimentos y otra parte a otros rubros, e inclusive si la persona ya tiene ingresos más elevados, digamos, superiores a la clase media, ya va a un nivel medio alto, entonces ahí ya el rubro alimentos y consumo en general es nada más una porción, y ya el ingreso de esa persona va a otros destinos, como por ejemplo inversión, ahorro, etcétera. Por ende, cuanto más alto el ingreso de la persona, menor es el efecto de la suba de alimentos, y por el contrario, cuanto más bajo el ingreso de una persona, más le golpea la suba de los alimentos, porque como dije, gran parte de su ingreso va destinado a ese rubro, ¿no? Por eso es que las sensaciones de inflación, más allá de la medición de la inflación, la sensación de inflación es diferente dependiendo de si es una persona de ingresos bajos, muy bajos, medios o altos. Pero más allá de esa sensación, Amílcar, a nivel técnico hay mucho respeto sobre el trabajo que hace el Banco Central, o sea, son estadísticas que a nivel técnico tienen credibilidad. Sí, en líneas generales yo creo que el trabajo del Banco Central goza de credibilidad a nivel local, y por qué no también a nivel internacional, porque esta medición también periódicamente es, digamos, revisada, monitoreada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que pues brindan, ¿no?, una asesoría técnica al Banco Central. Sin embargo, dicho eso, yo creo que también deberíamos tener mediciones privadas que complementen esta medición del Banco Central. No, no porque la medición del Banco Central esté mal, sino que simplemente creo que enriquecería más el análisis el contar también con mediciones privadas. Es lo que vemos en otros países, ¿no? Donde además de la medición oficial también hay instituciones o actores privados que realizan sus mediciones propias. Esto normalmente es financiado por sectores que tienen interés en la medición de la inflación, como por ejemplo sindicatos, centrales obreras y, por qué no, también gremios empresariales, ¿verdad?
En otros países donde las negociaciones salariales son sectoriales y donde no necesariamente el mismo porcentaje de aumento de salario se da por igual en todos los sectores, muchas veces los gremios y los sindicatos invierten, ¿verdad?, sus recursos en contratar mediciones privadas de inflación para medir el costo de vida de sus asociados. Ese sería el comentario. Ahora, en líneas generales, yo coincido, tiene credibilidad la medición de inflación paraguaya, pero siempre estaría bueno, ¿no? Así como ocurre en otros países, contar también con mediciones privadas que complementen esa